bueno, era simplemente un asunto estaba haciendo una pequeña prueba del internet, dado que me estaba generando un conflicto, pero creo que ya se solucionó, creo que me escuchan muy bien, ¿sí? Y creo que también la imagen, creo que venga, yo debería quitar como ese fondo que me hace como ver como traslúcido a veces. Ahora yo se lo quito. Eso por ahora, eso, ya que estoy aquí desde la universidad, desde la UNAT. Ok, ok, listo. Muy bien. Oiga, se enfoquemos mejor. Ese está mejor. Eso, muy bien. Entonces, bueno, bien, muchachos, voy a compartir las pantallas. Está un poquito largo esto. Sin embargo, voy a intentar, digamos, como ser lo más, ¿cómo se dice? Lo más específico posible. Ya de un momento, por favor. Ya, aquí, por aquí, por aquí. Entonces, bueno, hay que ver que, bueno, me tomé la tarea por ahí, fue al azar. Bueno, realmente fue porque un estudiante por ahí me estuvo haciendo una serie como de preguntitas acerca de un ejercicio en general. Entonces voy a intentar como suplir esa respuesta. ¿Qué se me hizo esto? Comparte toda la pantalla. Toda la pantalla. Muy bien. Bueno, creo que sí, creo que están viendo mi pantalla. ¿Me confirma, por favor? Sí, profe. Listo, muy bien, gracias. Entonces voy a colocarlo en modo presentación y bueno, muy bien. Entonces, bien, muchachos, recordemos que la idea con hoy es que vamos a tener un poco más de teoría. Afortunadamente, el profesor Juan Diego nos va a apoyar el día de mañana. Para mañana también tenemos CIPAS. En ese caso, él, digamos, va a ser un poco más práctico, llevando a cabo, digamos, como llevando digamos, lo que vamos a ver aquí de manera teórica un poco más, pongámoslo así, como divertido. Entonces, así que en este caso voy a hacer, digamos, un poco más teórico. Recordemos que aquí lo importante es, digamos, como reconocer realmente que es un conjunto. Todo el tiempo estamos hablando de conjuntos. Generalmente, por ejemplo, si es el caso de unas cartas, las cartas se pueden dividir. Yo puedo decir, no, yo quiero tomar el conjunto de las cartas rojas, yo puedo tomar el conjunto de las cajas, perdón, de las cartas negras. Yo quiero tomar el conjunto de ases, yo quiero tomar el conjunto de reyes, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo es que los conjuntos generalmente tienen un patrón. ¿Sí? Sin embargo, algunos de esos patrones, digamos, se pueden entrelazar y es lo que nosotros conocemos como mecanismos de intersección, pongámoslo así de esa forma. Muy bien. Entonces, ejemplos claros, por ejemplo, puede ser un conjunto de profesionales, como todos lo estamos formando aquí en la UNAT. Un conjunto de profesionales, independiente de que sea de psicología, que independiente de que sea de ingeniería, que sea, por ejemplo, de seguridad, salud y trabajo, bueno, en fin. Aquí lo que estamos formando son profesionales, pero también está el hecho de un conjunto. En ese caso, tenemos el hecho de que, digamos que el patrón que tiene, digamos lo que vemos aquí es que son, sí, unas marcas de carros, efectivamente, pero digamos que la característica aquí que tienen es que son de origen japonés, pongámoslo así de esa forma, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen los conjuntos como tal, la característica que tienen, digamos, digamos, en ese punto, es que lo que hacen parte de ese conjunto, pues de alguna manera, pues tienen una cierta característica. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta que para poder construir un conjunto, digamos que todo conjunto se escribe entre llaves, eso hay que tenerlo en cuenta porque encierra, en pocas palabras, el hecho de que lo que está dentro de esas llaves son, en pocas palabras, las unidades de ese conjunto, ¿sí? O básicamente los elementos. Recordemos que los elementos también tienen una característica y es que para poder demostrar que es una unidad, pues simplemente van separados por comas, ¿bien? Entonces aquí miramos un ejemplo muy breve. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que en ese caso el conjunto de L está formado por A, por B, por C, etcétera, etcétera. Es decir, que probablemente este conjunto de L hace referencia al abecedario que manejamos, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que el conjunto de A, X tal que X, ¿cierto? Este slash se lee como un tal que, X tal que X, ¿sí?
tal que es una letra del alfabeto, también puede ser lo otro. Es decir, que X tal que X es una letra del alfabeto, hace referencia de que X, en pocas palabras, tiene que hace referencia a que hace parte del alfabeto, pero que dentro de ese alfabeto está conformado por, ya ni recuerdo cuántas letras hay en el alfabeto, 24 creo que son, 25, ahora ya no recuerdo muy bien. Eso que son cositas que uno le enseñan, lo primero que le enseñan a uno cuando está pequeño, ¿no? En primaria, en la básica primaria. Pero bueno. También está el hecho de la representación, ¿no? Aquí podemos ver que independientemente de los conjuntos están inmersos en un universal. Aquí ya empezamos a mirar ese punto. Un universal. Entonces nosotros podemos mirarlo de manera muy sencilla. Si nosotros nos damos cuenta, digamos, dentro de nuestra, no sé, de nuestra Vía Láctea, efectivamente hay un sistema, el sistema solar, pero dentro de todo lo que nosotros hacemos, el sistema solar está en otro conjunto universal, que en este caso la Vía Láctea, y que en ese espacio está, nosotros pertenecemos que a la constelación, ya ni me acuerdo de Sagitario, creo que es. Entonces, digamos que eso va más. Entonces, en pocas palabras, siempre lo que hacemos aquí en referencia o lo que trata de marcar esos cuadritos es que sí, en efecto, está el conjunto de A, el conjunto de B, pero que en pocas palabras ellos están inmersos dentro de un universal, que es lo que hace referencia aquí a ese cuadrito. Muy bien. Entonces, hay que también tener en cuenta el hecho, digamos, de ciertas características. Aquí yo puedo ver que probablemente están haciendo referencia a lo que, en pocas palabras, sí, comparten entre A y B. Aquí probablemente hace referencia, digamos, como a una diferencia, y es el hecho que aquí estamos viendo lo que no tiene A. Entonces, dentro de esto, lo que está aquí en A, dentro de A, ¿cierto? Lo que le pertenece a, pero cuando yo hablo de diferencia, es decir, lo que no tiene A, el que no tiene A, pues no tiene B, todo lo que conjunto de B, y tampoco tiene lo que está en el universal. Muy bien, pueden haber, digamos, el hecho de que esos conjuntos tengan características, y es el hecho que aquí, digamos, estoy viendo una especie de intersección, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, puede generarse, si ustedes se dan cuenta, una diferencia simétrica, que es como el antagonista, o digámoslo así en ese punto, o lo contrario, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, una intersección, digamos que lo contrario a la intersección puede ser, digamos, lo que se puede considerar, digamos, lo que no hace parte de esa intersección, ¿sí? Entonces, lo que conocemos como esas diferencias simétricas. Muy bien. Entonces, también hay que ver que otra manera puede ser el hecho de que X pertenece a, y en efecto, lo que yo estoy viendo aquí, mira, X pertenece al conjunto de A. Pero también puede ser que X no pertenece a A, está en el universal. Es decir, X no está dentro de A, sino que X está por fuera del universal. Eso, digamos, como para que, digamos, tengamos en cuenta algunos símbolos que en pocas palabras nos están definiendo, digamos, algo completamente único. Bien, entonces, digamos que también está el hecho de las igualdades entre los conjuntos. Si ustedes se dan cuenta, acá el conjunto A es igual al conjunto B si ambos conjuntos tienen los mismos elementos. ¿Sí? Pues, digamos, es decir, si todos los elementos de A pertenecen a B y si todos los elementos de B pertenecen al conjunto de A. La igualdad se simboliza de la siguiente forma. Ah, ok, A es igual a B, ¿sí? Así es simple, ¿cierto? Entonces, ahí digamos, en ese tipo de, digamos, de puntos en donde simplemente el A, ¿cierto? Está haciendo parte de ese B y B haciendo un complemento de A. En pocas palabras, yo puedo decir que B es igual a A y yo lo puedo representar de esta forma. Mira, yo puedo decir que, digamos, en efecto, todos los conjuntos que están inmersos en A, pues están inmersos en B. Pero digamos que dentro de lo que está B, digamos por fuera de A, no hay nada. Solamente que B lo que tiene es lo que tiene A. Entonces ahí de esa manera yo puedo definir que sí, que en efecto B es igual a A y A es igual a B. Digamos que es como para tenerlo, digamos, como un puntito, si solamente nos muestran algún tipo de figura, como tratar de interpretarla. Y eso hace parte de muchas de esas pruebas que a menudo le hacen a los profesionales, ¿sí? Como le simplemente, digamos, visualice, revise y, digamos, proponga a qué hace referencia. Entonces, mira, acá dice, si A es igual, el conjunto de A es igual a B, C, D, E, y B es igual a E, B, C,
A, D, nos estamos dando cuenta que aunque sean desordenados, pues básicamente estamos hablando de los mismos N o en pocas palabras de los mismos elementos. Entonces aquí dice que claramente se observa que B es complemento de A y en ese caso y que B simplemente son simplemente como un conjunto o simplemente un conjunto de A, por lo tanto A es igual a B. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de que son completamente diferentes. Digamos acá me dice, es importante destacar, ¿sí? Diferentes disyuntivos. Entonces, es importante destacar que cuando dos conjuntos son completamente diferentes, no tienen ningún elemento en común. Reciben el nombre de conjuntos disyuntivos, ¿ok? Recordemos que acá estamos hablando de igualdad. Por aquí estamos hablando, bueno, de igualdad. Acá lo que es diferente o disyuntivo. Eso viene incluso desde ese tipo de vocabulario. Recuerden que viene de la primera actividad, ¿sí? Entonces, digamos aquí que lo que yo estoy viendo, los disyuntivos aquí hacen referencia de que pocas palabras, los elementos de A son de A y los elementos de B son de B. ¿Por qué? Porque no se repiten. Si yo puedo ver, claro, ¿qué tienen en común? Probablemente que son números naturales. Ok. Otro punto en común, que son menores que 9, por ejemplo, puede ser, mira, si yo puedo establecer que son menores que 9. ¿Qué otro punto? ¿Qué otra diferencia puedo observar de A con referente a B? ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en el caso de A en diferencia a B? ¿Qué otra característica se puede dar? Ahí como para abonar un poquito a este punto. Yo ya dije que, mira, tienen en común, bueno, pueden tener en común que todos son menores de 9, todos son números naturales, pero yo también puedo estar viendo otra característica simple del conjunto A con referente al conjunto B. ¿Cuál es? ¿Cuál Un creen que sea? conjunto ¿Qué es par tiene y el otro tiene elementos impares. Exacto, muy bien. Que A son pares y que B son impares, ¿sí? Entonces, digamos que ya podemos establecer, digamos, ese tipo de patrones. Claro, 1, 3, 5 completamente impares, pero en el conjunto A, pues 8 y 6 son números pares. ¿Por qué? Porque se pueden dividir no solamente por 1 y por el mismo, sino que se puede dividir en ese caso, por ejemplo, por 4 y por 2. Acá en el caso del 8, ¿cierto? Tiene muchos más divisores. En cambio, pues el 1 solamente uno, el mismo y uno, pues el 1 y el mismo 3 y pues 1 y el mismo 5 no se puede dividir por nada más, ¿ya? En cambio, por ejemplo, el 6 sí, por ejemplo, puede tener 2 3 ¿cierto? El mismo y uno. Entonces, eso digamos, son como puntos importantes. Entonces, ahora, si nosotros queremos determinar, aquí viene otro punto y es el hecho, forma para determinar un conjunto. Entonces, el conjunto básicamente se puede determinar de dos formas. Uno es por extensión. Por extensión es el hecho de que yo pueda denotar punto por punto cuáles son los elementos de un conjunto. Y es lo que dice aquí, mira, un conjunto es por extensión, un conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, el conjunto de A, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pues yo imagino que sí, son números naturales, ¿ya? Pero en ese caso, digamos, estamos hablando de que en pocas palabras va como hacia el infinito, ¿no? 2, porque dejamos esos tres puntos ahí, pero sin embargo yo puedo seguir escribiendo 10, 12, 14, 16, 18. Tienen otra característica, ¿cierto? Que en pocas palabras, son impares, son números naturales, impares, bueno, en fin. Perdón, pares, son números pares, naturales, sí, pero va hacia el infinito. Acá, por ejemplo, puedo ver que esos son menores de 10, son números naturales, ¿cierto? O incluso hasta números enteros, porque ahí no estoy, digamos, discriminando el hecho de que no estamos hablando de fracciones, pero el hecho es que son menores de 10, por ejemplo, acá. No puedo decir que sean números, solamente números pares o primos, porque básicamente, pues el 2, el 4, el 6, el 8 son números pares, los otros son impares, ¿cierto? Pero digamos que es un conjunto, puedo decir que son números naturales, ¿ya? Pero aquí yo estoy denotando cada uno, yo empiezo a nombrarlos. 1, 3, 5, 7. Pero esto se puede manejar en otro mecanismo que puede ser por comprensión. ¿Sí? Digamos que aquí lo que estoy hablando es básicamente por extensión, pero yo aquí puedo decir que, por ejemplo, X tal X, ¿cierto? Pertenece, por ejemplo, que al abecedario, no, a vocales. Por ejemplo, acá en este último, ¿sí? En vez de ponerme a nombrar A, E, I, O, U, o por ejemplo el hecho, no, iba a cometer un error y era el hecho de las vocales abiertas cerradas. No, aquí están todas, entonces no puedo notar ese punto. Bien, entonces aquí está por número, perdón, por comprensión. Y es el hecho como tratar de, ¿cómo decirlo? Como tratar de concluir que si yo leo, puedo determinar digamos, el mecanismo por extensión. Sí, es como decir, yo lo puedo, o incluso puedo llevarlo a extensión, lo puedo llevar a comprensión o viceversa. Pero lo importante es poder comprenderlo. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, una regla
o una característica común de los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí el conjunto de C, ¿cierto? X tal X es un número pares menores que 10. Pares menores que 10. Entonces aquí yo inmediatamente, si lo llevo por extensión, ya sé que en ese caso, venga a ver si aplica uno. Sí, míralo. No, ese no aplica. Ese no, bueno, aplicaría si yo lo tengo como mecanismo finito, y es el hecho de que yo ponga aquí, por ejemplo, 10. Entonces dice, X tal que X es números pares menores que 10. E incluso ahí falta algo, y es el hecho de meter que pertenezcan a los números naturales. Porque si yo veo, por ejemplo, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, ¿sí? Digamos como que ese punto, yo me puedo, si yo no le paro a esto, o no lo puedo decir, digamos que X, ¿cierto? Tal que X, y, por ejemplo, el caso de que, ¿cierto? Poner 0 y, por supuesto, menor a 10. Bueno, que sea número par y menor a 10. Entonces ya le pongo un final, y es el hecho de que está, digamos que 0 me pone ahí como el final. Ok, hasta 0 puedo llegar. Pero si no pongo el 0 o no determino que sea un número natural, pues yo puedo seguir, ¿cierto? Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, etcétera, etcétera. Muy bien. El otro me dice, mira, que el conjunto de X tal que X es una letra del abecedario. Ok. Entonces, X o tal X simplemente es el hecho de que puedo estar hablando de que puede ser la B o la C, la D, la C, etcétera. Es una letra del abecedario. Eso es lo que yo puedo llegar a comprender. Entonces, sin embargo, es un mecanismo finito, porque el abecedario solamente tiene 25, bueno, 24 letras, pongámoslo así, de esa forma. Y el otro dice acá, mira, X tal que X es un color, bueno, qué pena aquí eso, es un color de la bandera de Colombia. Muy bien, entonces en este caso puede ser amarillo, azul o rojo. Bien, entonces miremos otros ejemplos en referencia a lo que es un lenguaje formal. Miren lo que ocurre acá. Me dice, un conjunto se puede escribir como tal, diciendo que el conjunto X tal que X es un día a la semana, ¿cierto? Y se lee, ¿cierto? C es el conjunto formado por los elementos X tal que X es un día a la semana. Por ejemplo, entonces yo lo voy a llevar esto por extensión. Esto que me están dando aquí arriba es comprensión. ¿Sí? Entonces, C es el conjunto formado por X, por los elementos de X, tal que X es un día a la semana. Pero entonces, ¿a qué hace referencia si lo llevo por extensión? Pues que puede ser lunes, que puede ser martes, que puede ser miércoles, que puede ser viernes. Sin embargo, digamos que la característica aquí es que es finito, afortunadamente, ¿no? Entonces, acá me está diciendo por comprensión, claro, por comprensión, ¿cierto? Es el hecho de que X al que X un día a la semana, ¿sí? O días de la semana, también es el otro punto, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí vemos algunas cosas. Recordemos que la clasificación, en este caso, el conjunto puede ser un conjunto finito o puede ser un conjunto infinito. Un conjunto finito, afortunadamente, es el hecho de que yo puedo establecer o puedo determinar que en efecto tiene un inicio y tiene un final. Así de simple. ¿Sí? Va de tal punto a tal punto. O, por ejemplo, cuando ustedes por allá ven, ¿cómo se llama esto? Esto se llama, ay carajo, se me está olvidando. em, eh, no, álgebra lineal. Correferente, proceso, digamos como el hecho cuando yo puedo establecer o cuando yo genero matrices, ¿sí? En el cual, digamos, yo doy un cierto punto de coordenada, en donde en una matriz yo puedo decir 2,1 y sé muy bien a qué hace referencia. Es decir, muchas de las matrices son unos buenos ejemplos de lo que puede ser un mecanismo finito. Entonces, si yo reviso acá, me está diciendo lo siguiente, ejemplo uno. Si M es el conjunto de los días de la semana, pues M es finito. Otro ejemplo, si P o todo lo que pertenezca, bueno, el conjunto de P pertenece a P, tal que X es un río de la Tierra, pues P es finito, aunque sea, ¿sí? Aunque sea difícil de contar la cantidad de ríos, ¿cierto? Igual, de todos modos, es algo finito, ¿sí? Porque digamos que hay unos que todo el mundo puede determinar, como es el hecho del río Amazonas, el río Nilo, sino que son completamente, digamos, ¿cómo se dice? Que son de amplio conocimiento. Sin embargo, no son los únicos. Aquí nomás, por ejemplo, en el sur de Colombia, pues tenemos lo que es si uno viene bajando desde el río Magdalena, que nacen allá en el macizo
por ahí nace Caquetá, del Putumayo, ¿cierto? Nace efectivamente lo que es del Cauca. Bueno, en fin. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que pues probablemente se puede, digamos, determinar que es amplio, pero sin embargo es finito porque están en una sola tierra en ese caso. Muy bien. Pero hay otros ejemplos de que son infinitos. Infinitos, si nosotros nos damos cuenta, acá, por ejemplo, si n, ¿cierto? El conjunto de n, ya estamos haciendo referencia, eso es por extensión, que son 2, 4, 6, 8 y esa cantidad de puntos, estamos viendo que son números pares, pero que simplemente son infinito. Entonces, la mejor forma en la que se puede representar, pues simplemente es con su simbología que hace referencia a infinito, ¿ya? Ese famoso bucle de los círculos que simplemente no, digamos, se sabe dónde empieza y termina, pero simplemente es un ciclo y se repite cuantas veces quiera. Entonces, ejemplo 2, si B, el conjunto de B, X tal que X es una estrella del universo, aunque nosotros sabemos que el universo no es infinito. Sin embargo, en esos puntos que es tan inmensamente grande, pues también es colosal, digamos, determinarle un número finito de estrellas. Simplemente es el hecho de que las estrellas son infinitas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese otro punto importante, recuerden, digamos, algo de simbología, eso simboliza el hecho de que es un conjunto vacío, que lo vamos a ver en algunos puntos. Otro punto importante, por ejemplo, este tipo de que es que pertenecen, es en este caso lo que es natural, es para recordar simplemente como para cuando vayamos a ver los ejercicios, si se da el caso a la hora de escribir, cierto que pertenece a tal cosa. Entonces es importante saber a qué hace referencia. Entonces en este caso, si A, el conjunto, cierto, el conjunto de A tal que X, pertenece a números naturales y este famoso y, cierto, X es menor a cero. Qué hermosura. ¿Ok? Digamos que es como los puntos ahí como para tener en referencia. Entonces, bien, eso digamos como para qué, como para, digamos, digamos como para ir, como que, como familiarizándonos ampliamente con lo que tenemos ahí digamos, a la mano. Muy bien. Entonces, bien. Ahora, eso hay otra forma de representar ciertos conjuntos y es el hecho a partir de los diagramas de Venn. Sí, de Venn-Edwards también, digamos que es ampliamente conocido y digamos que eso lo enseñan desde muy pequeños. Sin embargo, pues a veces no le miramos la practicidad, solamente cuando ya crecemos y nos toca como enfrentarnos a la vida, nos damos cuenta digamos, qué tan esencial es comprender este tipo de cositas. Muy bien. Entonces yo aquí veo, digamos, algo muy curioso y es el hecho de que existen, digamos, dos conjuntos, ¿cierto? Está el conjunto C, el conjunto N. Sin embargo, nos fijamos que por alguna razón hay una que es de intersección. Es decir, que se comparte tanto para C como para N, digamos que los dos lo tienen, ¿sí? Entonces es como el punto, digamos, flexible que une a esos dos conjuntos, pero que todos ellos, tanto el C como el N, están inmersos en un universal, que es lo que vemos aquí. Entonces yo, por ejemplo, estoy viendo que C, aquí rápidamente, estoy viendo que C tiene como tal lo que es un gato, parece que eso es un gato, bueno, eso es un perro, ¿cierto? Y que de alguna manera también tiene una tortuga. Pero es que el conjunto N está un poquito más pobre, ¿cierto? Pero aquí tiene lo que es un pez y tiene su tortuga. Muy bien. Pero si nosotros nos fijamos, si yo hablara, por ejemplo, C complemento, ¿sí? En ese caso tendría que tener en cuenta qué es lo que no tiene C. Es decir, perdón, ¿qué es lo que, digamos, está por fuera de C, pongámoslo así, de esa forma? Entonces yo puedo decir que aparte de que no tiene el pececito, pues no tiene, ¿eso qué será? ¿Eso será como un águila o como un loro? Bueno, es un loro probablemente, ¿sí? Y este otro, pues ¿qué? Una torcaza probablemente. Entonces, pero si nos fijamos, pues los dos comparten algo. Primero, que son organismos endotérmicos, es decir, de sangre caliente, que tienen plumas y que efectivamente en ese caso caen como el hecho de que son aves. Entonces, tienen esas características. Estoy diciendo que el universal, ¿cierto? El universal básicamente, pues aparte de los conjuntos de C y N, pues tienen aves, digámoslo así de esa manera.
Muy bien. Entonces, y incluso es lo que no está dentro de CIN, pero si nos fijamos, el grado universal que me está diciendo que todos son animales, es lo que me está diciendo el universal, la característica. Claro, hay algunos que tienen unas características y, por ejemplo, este gato y este perro, pues que son mamíferos, esta pequeña intersección aquí que hay entre ese hecho de que son los peces y estos como los reptiles, es como si intentara, digamos, mostrarnos como ese camino, digamos, ese camino evolutivo, pongámoslo así de esa manera, ¿no? Entonces, como el hecho de de los peces, luego el asunto de probablemente anfibio, ahí sería bueno un anfibio, pero entonces aquí luego los reptiles y luego probablemente, bueno, ahí digamos si fuera el asunto lógico, pues entonces estaremos hablando de aves y luego por allá los mamíferos, etcétera. Pero digamos que intentan como relacionarlo ahí de esa manera. Bien, entonces, ahora. Cuando yo hablo de los cardinales de un conjunto, hago referencia a los elementos que hacen parte. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo estoy hablando ya de lo que puede ser conjunto, ¿cierto? Por comprensión, por extensión, pero también el cardinal. Entonces, el cardinal es lo que, si yo en una operación simplemente hago referencia a lo que hace parte de ese conjunto, entonces simplemente los cuento. Si me fijo, por ejemplo, en el conjunto de A, ¿cuántos cardinales tiene? Pues entonces tiene 6 cardinales, míralo, M, N, P, S, R, Q. ¿Ya? ¿Qué característica tiene? Que son consonantes, por ejemplo. La característica son consonantes, ¿sí? Porque aquí no hay vocales, no contiene ninguna vocal, entonces son consonantes. Entonces, pero ¿cuántos, digamos, en ese punto, los elementos que posee, cuántos son? Son 6. Entonces ahí se puede cuantificar. Este otro, por ejemplo, acá yo veo números, característica probablemente no, números naturales, puedo decir, porque no puedo decir que son impares, porque aquí está el 2 básicamente y la embarró, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que en efecto, si ustedes se dan cuenta, pues hay 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es lo que tiene B. Y así sé, aquí que puedo decir que son países, son de Suramérica, sí, son de Suramérica, una característica, ¿cierto? Pero que hay 4 en ese caso. Y así. Entonces, tenemos que empezar, digamos, como ir almacenando qué es lo que, digamos, qué es lo que estamos viendo. Entonces, ok, por comprensión, por extensión, puntos cardinales, si el conjunto es finito o infinito, tenemos que ya llevamos como 5 propiedades en este momento, ¿sí? Entonces, muy bien. Viendo este otro puntito acá, podemos ver algunas cosas muy curiosas. Entonces me dice lo siguiente, si yo empiezo a desarrollar en pocas palabras, ¿cierto? Lo que me aparece aquí me dice el conjunto de N, ¿cierto? En el cual se desarrolla lo que es A, la unión de B, pues básicamente es como si yo estuviera haciendo referencia, digámoslo aquí, ¿cierto? Si yo quiero desarrollar esto, entonces donde N, en pocas palabras, ¿cierto? Haciendo referencia a los elementos de A más N, haciendo referencia a los elementos de B, menos N, ¿cierto? E haciendo referencia a lo que fue la intersección de B. Entonces, digamos, si yo quiero desarrollar todo esto, ¿a qué va a ser igual? Me dice que va a ser igual a 26. Miremoslo aquí a ver. Estoy viendo que en ese caso A es igual a 15, ¿cierto? Y B es igual a 20, aquí en este punto, ¿sí? Pero también tenemos que mirar la diferencia, ¿cierto? Que hay entre lo que es A y I y B. ¿Cuál es la diferencia que puede existir en ese puntito? ¿Por qué me da precisamente ese valor? Hay que mirar, digamos, qué es lo que yo estoy viendo. Estoy viendo básicamente que si yo puedo tomar que 9 más 6, ¿cuánto me da? 15 y 9 más 11 me da ese valor de B. Es lo que tratan aquí de mostrarnos. ¿De dónde sale el 15? ¿De dónde sale el 20? ¿Sí? De esta forma. Es decir, ¿por qué A es igual a 15? ¿Por qué B es igual a 20? Si yo lo represento acá, ok. En pocas palabras estoy viendo que 11 más 9 me da todo el valor de B y aquí en este caso, 9 más 6 me da todo el valor de A. En este caso va a ser 15 y en este otro caso va a ser 20. Pero entonces realmente, ¿cuál es el valor de la intersección de A y B? ¿Cierto? A, intersección de B, pues va a ser 9, ¿sí? En ese punto, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta? Y es el hecho de cuánto me da ese valor. Pues si yo me pongo a sumar, en efecto, cada uno de esos puntos, ¿sí? Si yo sumo lo que es efectivamente 15 más 20, pues me va a dar 35,
pero en ese caso menos el valor de 9, pues esperaría que me diera este valor. No lo esperaría, pues me va a dar, ¿cierto? En ese caso 26. Es decir, que la función que aparece aquí en ese punto va a ser igual a 26. Ese tipo de cositas ustedes lo van a ver, digamos, como un poquito más avanzadito con el profesor Juan Diego, ¿sí? Porque es el hecho de establecer, digamos, cuánto, por ejemplo, que si es, por ejemplo, no sé, que es optómetra, pero aparte ortopedista, pero entonces realmente cuántos ortopedistas es lo que hay, si teniendo en cuenta, bueno, cosas así por el estilo. Entonces, las operaciones entre conjuntos, sabemos que hay suma, resta, multiplicación, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Entonces, si yo veo, digamos, ahí en mis ejercicios yo estoy viendo, por ejemplo, el hecho de establecer lo siguiente. Me dice, la unión. Entonces, yo tengo A unión de B. Es decir, que todos los elementos, eso parece un matrimonio, lo que es tuyo es mío y lo mío que es tuyo, y bueno, en fin, esperar lo que separen y ahora que ahí sí ya empezamos a ver valores agregados. Pero miremoslo así. Entonces, precisamente una unión, miremoslo así, una unión marital. En este momento, todo lo que hagamos, todas las propiedades van a ser mías como van a ser tuyas, así que el día que nos separemos, pues va a ser, busquemos todo por igual, ¿ok? Bueno, a menos de que usted tenga muchísima plata, sea joven o sea chico, chica, lo que sea, y tiene mucha plata, pues entonces en ese caso hagan los famosos, hagan firmar los famosos, ¿qué? Ya ni me acuerdo cómo se llama eso. Las famosas cláusulas, bueno, algo así, bueno, los que las letricas antes de decidir irse en Santa Comunión. Muy bien, entonces, si nos fijamos, una forma de representar que efectivamente hay un mecanismo de unión es el hecho de que las rayas están, digamos, completamente, ¿cierto? Direccionadas entre lo que es A y B. Entonces, ok, listo, muy bien. Eso es una forma, digamos, de representarla. Una forma de representarla que nos enseñan también, por supuesto, es el hecho de la intersección. Entonces, en ese caso, realmente, ¿qué es lo que comparte A y B? ¿Qué compartimos? Por ejemplo, yo puedo colocar ahí en el hecho de que yo puedo tener en conjuntos A y puedo tener en conjuntos, perdón, en A yo puedo tener, digamos, el hecho de que existen aves, ¿cierto? Y, por ejemplo, en B que puedo, digamos, el hecho de que de tener, por ejemplo, gatos, no sé, gatos y en el otro loros, ¿sí? Pero realmente en la intersección, ¿yo qué puedo encontrar? Yo puedo encontrar una característica, a ver, ¿qué puede ser? Ah, un ornitorrinco, creo que es. Sí, un ornitorrinco. Puedo ver aquí a, ¿cómo se llama este famoso ornitorrinco de Phineas y Ferb? Ah, pues Phineas, ¿no? Phineas y Ferb. Ah, no. ¿Cómo se llama el ornitorrinco de Phineas y Ferb? Ya ni me acuerdo ese Perry, ornitorrinco. se Muy llama bien, Perry. muy bien. Perry, exacto, muy bien. Entonces yo digo, voy a colocar aquí, en efecto, a Perry. Entonces dirán, pero bueno, ¿y qué tiene que ver Perry ahí? Pues es que Perry, como es un ornitorrinco, tiene una característica y es que a pesar de tener sangre caliente, ¿cierto? Y presentar glándulas mamarias, pues su mecanismo en el cual genera la cría no es vivípara, sino que es ovípara. Entonces decir que es por huevos. Dice, pero ¿cómo así? Claro, pues los huevos, digámoslo así, los huevos son una característica de las aves, pero el hecho, digamos, de una característica de los gatos, o en ese caso los perros, es el hecho de que, ¿qué? Pues de que son de sangre caliente o que son mamíferos. Ah, bueno, los dos, todos serían mamíferos, perdón, todos serían de sangre caliente, perdón, pero la diferencia está en el hecho de que, en efecto, esos animalitos, pues tienen glándulas mamarias, ¿qué? Los gatos, los perros, ¿cierto? El ornitorrinco también lo tiene, porque es como, bueno, es un mamífero pero es un mamífero raro porque pone huevos. Entonces, como que, uy, ¿cómo así pone huevos? Sí. Entonces, eso no lo hacen las aves. Sí, lo hacen las aves, pero recordemos que también de manera interna lo hacen los tiburones. Los tiburones son ovovivíparos. Entonces, ¿cómo así? Como, sí, es decir, son mecanismos huevos, sí, es una fecundación interna pero lo que hace es fecundar una serie de huevos que se desarrollan dentro del tiburón y luego cuando se da la eclosión, pues salen ya pequeños tiburones, pongámoslo así de esa manera, salen pequeños tiburones. Entonces, como que son cosas así que uno dice, bueno, algo deben tener en común, o algo. Entonces, ese tipo de cosas nosotros lo conocemos como intersección, ¿sí? Algo ahí los une, algo como que, eso también ocurre mucho en química, por ejemplo, en los famosos enlaces
covalentes. Si ustedes se dan cuenta, los covalentes tienen una característica en los iónicos, los covalentes que ellos comparten electrones. Un ejemplo básico es el dióxido de carbono, ¿cierto? El carbono creo que está en la familia 4A, si no estoy mal, y el oxígeno está en la familia 6A. Eso quiere decir que al carbono le hacen falta 4 electrones y al oxígeno le hacen falta 2 electrones. Pero entonces, como es dióxido de carbono, es un compuesto estable, aunque no lo crean, es estable, ¿cierto? Y en esa poca, digamos, esa estabilidad se da porque el compartir los electrones le permite cumplir su ley del octeto, tanto el carbono como el oxígeno. Digamos que son cositas que uno empieza a mirar, ¿sí? Como, ¿para qué me sirve? O bueno, ¿cómo lo puedo extrapolar? Pongámoslo así de esa manera. Otro punto importante aquí es el asunto de la diferencia. Si nos damos cuenta con referente a la diferencia, yo digo lo siguiente. Ok, A menos B. Entonces quiere decir eso. En ese caso es básicamente lo que le pertenece a A, por eso estoy sombreando. A menos B me está diciendo qué es lo que tiene A, lo que es de ella sola, ella, de nadie más. ¿Sí? ¿Por qué no puedo meter la intersección? Esto de aquí, no lo puedo meter porque es que eso puede ser de B o puede ser de A. Entonces, lo que dice, o es mío, mío, solo mío, ¿sí? O básicamente no es de nadie más, entonces solo mío. En ese punto, por eso se colorea, digamos, aquí está, y no se tiene en cuenta la intersección, porque en esa intersección caen, pues en pocas palabras, lo que puede estar en B o lo que le puede pertenecer, o lo que comparte con B. Entonces, en ese punto, cuando hablamos de la diferencia, es lo que le pertenece solamente a, es decir, las intersecciones no entran. Sí, cuando vemos, digamos que sean, digamos, una serie de números, ya que ahí caen unos números, entonces me dice A menos B, pues solamente yo puedo tener en cuenta lo que tiene A, solo eso. Muy bien. Entonces está la diferencia simétrica. Entonces aquí viene algo muy importante. ¿Qué característica tiene? La característica que tiene es que la diferencia simétrica es la antagonista, ¿cierto? Lo contrario a la intersección, es lo que yo puedo ver aquí. Entonces, es básicamente, en pocas palabras, esa diferencia hace referencia, digamos, sí, hace referencia a lo que es de A como tal, lo que es de B, pero no cabe aquí lo que está en la intersección. Muy bien. Y aquí está el complemento. Aquí estamos hablando del complemento de A. Entonces, ¿qué puede ser? Claro, en ese caso, A sí tiene incidencia sobre la intersección, que lo podemos ver aquí. Es decir, el complemento es, en pocas palabras, lo que por ninguna razón está en A. Es decir, por ninguna razón le pertenece a, es decir, es lo que está por fuera de ella. ¿Sí? Ese es el complemento de A y es lo que yo puedo ver. Mira, yo puedo decir en este caso que sí, es decir, lo que es de A es lo que está dentro de ella, lo que está en la intersección. Pero no estoy preguntando por A, estoy preguntando ese complemento de A. Es decir, que es todo lo que está por fuera de A. Es decir, lo que es B y lo que por supuesto caiga dentro, o perdón, lo que caiga por el universal. Sí, porque recordemos que eso está dentro del universal y aquí en el universal pueden haber números, pueden haber patitos, galletas, etcétera, etcétera. Pero básicamente ese complemento de A porque no lo tiene A. Muy bien, pareciera ser que de alguna manera fuera agonista a lo que es la diferencia. Sí, digamos que es como ese punto ahí como para empezar a revisar. Bien, entonces aquí de manera, digamos, muy sencilla, tratamos de establecer ese punto. Entonces, la unión, ok, entonces miremos aquí, digamos de manera simbólica. La unión se define así. A, la unión de B es igual a tal, bueno, es igual, ¿cierto? Al conjunto X tal que X, ¿cierto? Pertenezca a A o, eso es O, ¿sí? O, ¿cierto? Que X pertenezca a B donde el símbolo, bueno, aquí es donde se lee, ¿verdad? Sí, pero entonces, ¿qué me está diciendo? Sí, en pocas palabras, es todo lo que está en A y B. Eso es el conjunto de, perdón, esa es la unión de A y B, ¿sí? Entonces me está diciendo, claro, que pertenece a A o, ¿cierto? Que X pertenezca a B. Muy bien. Entonces, mira, por ejemplo, aquí me dice, entonces, X al que X es estudiante de pensamiento lógico, es un estudiante de pensamiento lógico. X al que X, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Acá, por ejemplo, ok, el universal, digamos, no, perdón, el conjunto, ¿cierto? X al que X es un estudiante de pensamiento lógico. Entonces, ¿qué puede ser? Que en el conjunto A esté Ana, Pedro, Jaime, Juan y Pablo. Conjunto B, pues Pedro, Daniel, José y Fernando. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Pues viene a ser el hecho de que yo tengo a quién, a Ana, a Pedro, ¿cierto? A Jaime, a Juan Pablo, ¿cierto? Pues Pedro ya está.
¿sí? Entonces, ¿quién faltaría ahí? Pues faltaría Daniela, José y Fernando, ¿sí? Entonces, en algún punto vamos a ver que quién sería Pedro, pues Pedro vendría a ser como la intersección, pues podría ser porque simplemente se repite tanto en A como en B. Pues, digamos ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Claro, las propiedades de la unión. Entonces, A unión A, perdón, A unión A, pues es igual a unión B, pues igual a B. A unión conjunto cero, pues simplemente está lo que hay en A, ¿cierto? A unión universal, entonces básicamente A unión del universal, pues recordemos que el universal es todo, entonces pues básicamente es igual al universal, ¿cierto? Y cositas así por el estilo, entonces A unión B, unión C, es básicamente decir, como estamos hablando ¿qué? De los tres conjuntos, pues en pocas palabras podría ser igual al hecho de que A unión, ¿cierto? Tanto de B como la unión de C, ¿ok? Entonces, si A unión de B, ¿cierto? Donde simplemente no un conjunto vacío, ¿cierto? Entonces es lo mismo que hablar que A, pues simplemente pertenece a conjunto vacío y B, es decir, que no hay nada. No hay nada, es decir, en ese conjunto básicamente es universal como que no hay absolutamente nada, en pocas palabras se puede decir eso. Así que tanto la unión de A y B, la unión, o que eso sería un no, ¿no? Veámoslo ahí en ese punto, ¿cierto? En A, la unión de B, ¿cierto? Haciendo igual a un complemento donde hay un conjunto vacío, pues eso quiere decir que A no tiene nada y que B tampoco tiene nada, están en la inmunda, ¿sí? Entonces como que Ana y Pedro, pues sí. Ana no tiene plata, Pedro tampoco tiene plata, asumiendo que A, pues eso es Ana y B, pues sea Pedro. Pues si Ana no tiene y B tampoco, pues es igual el hecho que simplemente no hay nada, ¿ok? Están completamente vacíos. Ok, aquí en la intersección. Entonces, se define la intersección entre dos conjuntos, entre como el conjunto formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a A y B, es decir, que de alguna manera lo están compartiendo. Muy bien. Entonces me dice lo siguiente, la A intersección de B, ¿cierto? En el conjunto que X tal X pertenece a A y X pertenece a B. Ok. Y entonces solo sí y solo sí, en ese caso, bueno, queda mal de hablarlo así de esa manera, pero como una condición. Es decir, en pocas palabras, es el hecho de que hay personas que pueden ser aquí ortopedistas y aquí pueden ser optómetras, ortopedistas y optómetras. Aquí en A hay ortopedistas, Pedro, Juan, son ortopedistas, ¿sí? Pedro, Gabriel, son ortopedistas. Y B son, ¿qué? Pues son optómetras, fue que yo dije, ¿no? Entonces, Daniela, etc. Pero, pero puede ocurrir que aquí exista el hecho de que, inventémonos un nombre. A ver, uy, no, lo que vemos es Scarlett, ¿sí? Entonces, Scarlett Johansson, si está aquí, en este punto, ¿qué quiere decir? ¿Qué característica tendría Scarlett Johansson? Aparte de que es una mujer hermosa, divina, chusquísima, ¿qué característica tendría si Scarlett Johansson estuviera aquí, en esa intersección? ¿Qué característica debería cumplir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dicen? Para que no se me duerman. Si yo digo que aquí en A, digamos Andrea, no sé qué, etcétera, son ortopedistas y aquí ve Daniela, Jorge, etcétera, son optómetras. Aquí en ese punto, Scarlett Johansson, ¿qué característica tendría para estar en intersección? Tendría que ser tener las dos profesiones al mismo tiempo. Muy bien, efectivamente, ¿sí? Entonces, en ese orden nos damos cuenta que esta intersección quiere decir que tiene características, es decir, Scarlett Johansson, vuelvo y repito, hermosa, divina, o bueno, pongamos ahí entonces un chico, que sea, a ver, ¿quién es el más chusco? ¿Cómo se llama este man que interpreta The Witch, ¿qué? El brujo, yo ni me acuerdo, el Henry mismo de Cavill, que pues seguramente, la verdad yo no me acuerdo porque es que uno, sí, bueno, pero, porque es el más contemporáneo, porque es el gigoló ahorita la nena. Entonces, él tendría, si cae ahí en esa intersección, quiere decir que él sería ortopedista y en efecto tendría que ser, ¿qué fue lo que dije? Ortopedista y optómetra, ¿no? Exacto, es el hecho de lo que estamos haciendo en la intersección.
¿Ya? Entonces aquí empieza a tener como una validez. ¿Qué es lo que hacen? Recordemos que es que tiene características de A y tiene características de B. Entonces ahí estamos hablando de ese punto de intersección. Muy bien. Entonces, creo que esto hace referencia al anterior ejercicio. Me refiero con los nombres. Diana, no sé qué, claro. Pedro es el que estaba aquí y estaba acá. Es decir, que Pedro, ¿sí? En pocas palabras, está en la intersección porque, digamos que tiene esa característica y es el hecho de que está tanto el uno como en el otro. Muy bien. Bueno, me salió primero la respuesta ok, qué pena ahí. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de las diferencias. Esas diferencias hacen referencia al hecho de que habíamos hablado. Si yo estoy hablando de A menos B, estamos hablando de los elementos que le pertenecen solamente a A. Y si yo digo B menos A, pues en ese orden, los elementos que le pertenecen solamente a B, no le pertenecen a nadie más, ¿sí? Eso ahí como para, digamos, como para tenerlo de ese punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí es donde o solamente son ortopedistas, ¿sí? Aquí, en ese punto, cuando dice A menos B, ok, aquí solamente entran los que son ortopedistas, no entran más. ¿Y aquí quién entraría? Aquí quién entraría acá. En ese de B menos A, ¿quién entrarían aquí? Los que son solamente ¿qué? Optómetras. Los demás, no hay nada más que hacer. ¿Sí me entiende? Es decir, aquí A menos B hace referencia a eso, al hecho de los que son, en pocas palabras, ortopedistas, y aquí solo y solo los que son optómetras. Muy bien. Vamos que es como el punto ahí como para, es decir, agilizar, porque yo veo que ya falta mucho tiempo, ya me quedan. Por Dios, estoy sin mensajes, Dios mío. ¿Qué? Sí, ya llevo casi 50 minutos aquí a hablar como loca. Entonces, miremos a ver aquí, como lora mojada, perdón. Entonces, mira, aquí dice diferencia simétrica. En la diferencia simétrica, recordemos que es un mecanismo antagónico de lo que es la intercepción. Entonces, si nos fijamos, dice lo siguiente. Se define la diferencia simétrica entre dos conjuntos no vacíos, es decir, que tienen elementos, ¿cierto? ¿Ya? Eh, A y B como el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. Es decir, que la diferencia simétrica sería contar, en pocas palabras, cuántos son ortopedistas y cuántos son optómetras. Esa es la diferencia simétrica. Es decir, que aquí no entra ni Scarlett Johansson, ni entra, ¿cómo fue que lo nombraron? Eh, cómo es que se Henry llama? Cavill. ¿Cómo? ¿A Calvi? ¿Cómo? No. Henry Cavill. Ok, eso, Henry. Ok, mi estimado Henry, amigo de toda la vida. Ok, efectivamente ellos no entran porque es diferencia simétrica. Es decir, aquí en ese punto entran, son todos cuando le dicen, entonces n es igual a qué. O efectivamente los cardinales a qué se hace referencia, pero entonces uno empieza a contar. No, pues me toca contar todos los de A y todos los de B, menos los que caen en la intersección. Entonces yo empiezo a contar a Pepito, a Dianita, no sé qué, etcétera, pero de aquí no pongo a Henry ni pongo a Scarlett, simplemente las obvio porque es una diferencia simétrica. Muy bien. Entonces, a ver, entonces, en pocas palabras, ¿a quién no pondría aquí? Yo tengo Ana, Pedro, Jaime, Juan Pablo, ¿sí? Pedro, Daniela, José, Fernando. ¿Quién no entraría ahí? ¿Cómo sería la respuesta? Pues ya está arriba. Que puerca vida. Claro, míralo. Estamos hablando que es Ana, Jaime, Juan Pablo, ¿cierto? Daniela, José, Fernando. ¿Quién no entró? Pues Pedro. no entró Pedrito. Muy bien, no entró Pedrito porque Pedrito hace referencia a la intersección. Entonces, entró todo lo demás, entraron los ortopedistas, entraron todos los ortopedistas, todos los optómetras, pero no entraron los que son ortopedistas y optómetras a la vez. Los I no entraron. ¿Sí? En pocas palabras. Muy bien. Esto es interesante porque es el complemento. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Que es lo antagónico a la diferencia. Porque recordemos que A menos B estoy haciendo referencia a lo que es solamente de A. Pero aquí estoy viendo es A complemento, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo referencia a lo que no tiene A. Entonces, es lo que yo tengo que sombrear. En ese caso, es todo lo universal. Todo lo que está. Si estuviera B, C, hubieran tres conjuntos aquí metidos, pues hago referencia a todos los que no están ahí. Muy bien. Entonces, en ese orden, perdón, es que se me desconectó el computador. Entonces ya. Entonces, bueno. Entonces miremos aquí.
Ok, entonces si A es un conjunto no vacío, digamos que tiene elementos, el complemento de A simbolizado por A, ¿cierto? Exponente, pongámoslo así de esa manera, como si fuera un pequeño exponente, complemento, está formado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto de A. Es decir, en pocas palabras, estoy diciendo que X tal que X, si yo estoy viendo aquí que, por ejemplo, A, el complemento es igual a Juana, Julián, Daniela, José, Fernando, María, ¿cierto? Acá, a ver, esto es A, y el universal que me está mostrando que Ana, Pedro, Jaime, etcétera, etcétera. Entonces, mira lo que ocurre acá. Dice, esto me está mostrando al revés, esto me está mostrando al revés, qué pena. Es decir, no está haciendo simetría a este punto. Entonces, el universal que me estaba mostrando, ¿qué era? Pues Ana, Pedro, Jaime, bla, 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 sí, son todos estudiantes, efectivamente, de pensamiento lógico matemático. Pero en ese caso, ¿qué es lo de A? Pues lo de A es Ana, Pedro, Jaime, Juan, Pablo. Entonces, ¿cuál sería el complemento en ese caso? Pues tendría que entrar todo lo que no está en A, ¿cierto? Entonces ahí entra quién? Pues todo lo universal. Entonces, ¿quién entraría en ese punto? Entonces entra lo que es Pedro, Daniel, José, Fernando, o con los que se repiten porque se pueden repetir. Se pueden repetir en pocas palabras. Por ejemplo, Pedro está aquí también. Perdón, el universal está tomando todo. Qué pena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Haciendo referencia en pocas palabras, por ejemplo, Juana, Julián, Daniela, José, Fernando, María, Felipe. Eso que yo tengo aquí, Ana, Pedro, Jaime, Juan, sí, Juan Pablo, son los que están, aunque ese es el universal, en lo que pertenece a quién. Pues pertenece efectivamente a lo que es A. Pero recordemos que Pedro, en pocas palabras, Pedro, ¿por qué no está aquí en este punto? Porque ese Pedro hace parte de la intersección y sí es lo que tiene, hace parte de, digamos, de lo que es, de lo que es A, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo se leería esto? Se leería esto de que probablemente aquí alcanza a entrar lo que es, en pocas palabras, nuestra famosa Scarlett, ¿cierto? Los famosos Henry, aquí entrarían, pero, digamos, como es de A, no lo voy a nombrar. Entonces, ¿quién voy a nombrar aquí afuera? Pues voy a nombrar todas las demás profesiones. No sé, el que es desde zapatero hasta el que es albañil, el que es científico, el que es, sí, todo, absolutamente todo lo demás que por alguna razón no tiene A. Pero aquí sí entraría, en ese caso, los ortopedistas, ¿cierto? Entrarían los que son básicamente que tienen los I, lo del parte de la intersección, pero, ¿cierto? Eso es lo de A. Entonces, ¿cuál es el universal? Pues el universal es básicamente lo que puede ser de B, lo que son completamente solo sí, los que son optómetras, pero también los que están de otras profesiones, que están en el universal. Eso es complemento de A. Muy bien. Perdón. Ok. Entonces, ok, aquí vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos y fáciles. Sencillos, bueno, ahí sí, yo coloqué, por ahí alguien me escribía que por favor, por todos los medios que le colaborara con una letra. Entonces, pues sí, ahí vamos a mirar a ver cómo es que se resuelve esa letrica, pero sin embargo quería dar ¿cómo se dice? Toda esta explicación como para a ver si de pronto nos puede ayudar a comprender los otros ejemplos. Pero voy a resolver en pocas palabras ese punto. Muy bien. Entonces, aquí hay unos ejemplos, pero específicamente voy a nombrar uno también. Aquí voy a poner así al azar varias cositas cambiados, sí. Pero uno sí, ¿cómo decirlo? Uno sí lo dejé tal cual como era tomado de los ejercicios que están para realizar en la tarea. Entonces me está diciendo que el conjunto de A, ¿cierto? A, conjunto tal que, en ese caso, X tal que X pertenece a un número natural, ¿cierto? X es un número primo, ¿cierto? Y, ¿cierto? 2 menor o igual a X menor que 15. Ok, entonces estamos hablando de que es número primo. Bueno, que X, dentro de ese conjunto de A, ese gran conjunto de A, tenemos que pertenece a números naturales. Ok, números naturales. Ok, entonces puedo empezar desde cero hasta un infinito.
completamente. Muy bien. Pero aparte de eso me dice, es un número primo. Un número primo, ok, tiene esa característica, ya lo voy resolviendo. Y luego me dice que y, en este caso, y que 2, ¿cierto? Es menor igual. Ok, entonces eso quiere decir que, ok, menor que X. Es decir, que puede ser cualquiera, pero luego me pone otra condición, que tiene que estar menor a 15. Es decir, yo puedo decir que, ok, 2 menor que X, es decir, que tiene que ser menor que 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero me está diciendo que es un número primo. Ok. Es decir, que aunque el 2 esté ahí, no lo puedo trazar. ¿Por qué no lo puedo trazar? Porque no es un número primo, pero igual tiene que ser menor que 2. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que es el 3, 4, 5, 6, pero ¿hasta dónde llego yo? Pues tengo que llegar hasta 15. 15. No puedo pasarme de ahí. ¿Ok? 15 es un número primo. Bien, sí, 15 es un número primo. No, No es un número primo. A ver, es un número primo. Eh, No, no es Número pues primo. primo. 5, 15. ¿Cómo? ¿Ah? Pues se supone que los números primos son los que solo se pueden dividir por ellos mismos, ¿no? Exactamente, por el mismo Por, número. y pues 3 por 5, 15. Entonces, ¿cómo sería ahí ese punto? Si yo lo voy a resolver, ojo con esto. Miremos lo Profe, siguiente. sí. ¿Cómo? ¿Qué me Profe, dicen por ahí? el 2 es un número primo también. El 2 no apenas se puede dividir entre el solo. Ajá. El El 2, el 3, 3, el 5, el 7, el 11. 11, el 13. Ujú. Ok. Entonces, recordemos que en ese caso, recordemos que los números primos, tengamos claro algo. Incluso que fue una equivocación mía, que es que, a ver, número primo es que se divide por él mismo y qué más, y es divisible por quién, Y por 1. por Por 1, 1. exacto. El 2 es un número primo, Sí. sí, sí, exacto, muy bien. Pero ¿y el 15? No, No, ese no es exacto, primo. exacto, no Pero es es que ahí dicen primo, menor que 15. Igual tampoco serviría 15, así sirviera. En la fórmula está menor, no está menor o igual. exacto, está menor, exacto, está menor. Muy bien. Entonces, mire que ahí viene lo siguiente. Entonces, si yo voy a trazar este punto, bueno, hay dos formas. Dice, determinar por extensión el conjunto seleccionado. Perdón, pues en ese caso estoy mirándolo por comprensión y lo quiero llevar a extensión. Entonces, si yo voy a eso, en efecto, el número que entraría ahí es el 2 porque es un número primo, ¿cierto? Pero el 15 no. El 15 no. ¿Sí? El 15 no es un número primo. El 14, perdón, el 14 2 por 7, 14. No, tampoco. no 7 por 2, entraría el 14. 14, exacto, porque se puede ir por el mismo, se puede ir por 1 y se puede ir por 7 y por 2, ¿cierto? Pues si yo lo divido en 7, pues me haría 2, y lo divido en 2, pues me quedaría 7. Entonces, no entra. Es decir, que los números que entran, en efecto, sí entran menor o igual a 2, ¿cierto? Que X puede ser cualquiera, pero tiene que ser primo. Entonces, en ese orden, efectivamente entra 3, 5, 7, 11 y 13. No entra ni 14 y 15, porque una de las condicionales es que sea primo, ¿cierto? Que empiece, porque el 2 sí entra, 2 menor o igual, dice menor o igual que X, bueno, 2 menor o igual X, ¿cierto? Pero que en pocas palabras, ese número X que cae en esa baraja tiene que ser menor de 15. Pero si yo le pongo menor de 15 igual 15, pues ahí va en contravía. ¿Por qué va en contravía? Porque es que una de las premisas que me dice que es número primo. Entonces, por eso es que no ponen aquí, digamos, en pocas palabras, como entrar en contravía, ponerle menor igual. No, que tiene que ser menor de 15. Yo puedo incluso menor de 20. Pero entonces en 20 ¿quién entraría? Entraría 17. ¿Cierto? Porque no entra ni 18. No, entra 19. Entra 19. Claro, sí, entra 19. Digamos que yo lo llevaría menor, ¿cierto? Menor a 20. En ese caso, pero yo podría colocar menor o igual a 19, claro. 19 entra y 2 también entra. Muy bien.
Entonces, bien, eso sería por extensión. Ahora, hallar el cardinal del conjunto. ¿Cómo hallo el cardinal? ¿Cuántos cardinales tiene? Pongámoslo así en esa manera, en ese momento, en ese punto, ¿cuántos cardinales estoy teniendo ahí? Contando los elementos que conforman el conjunto A, en este caso 6. 6. 1, 2, 3, 4, 6. Sí, muy bien. Tiene 6, exacto. Yo estoy contando los elementos que en pocas palabras, porque es que aquí, mira, en números naturales el conjunto A, si yo lo represento en una bolita, digo, conjunto A que es igual. Yo puedo tener 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque pertenecen a números naturales. Ok, entonces yo puedo tener de ahí infinito. Todos los números naturales, infinito. Pero luego viene la condición y me dice que X es un número primo, entonces yo una vez ya descarto. Ah, ok, yo voy a establecer como si fuera a depurar. Porque al principio me dice X, tal que X pertenezca a los números naturales. Entonces yo veo esa bolita, sí, ese diagrama de Van der Waals, entonces digo, uy, no, ahí caben un infinito. Pero luego viene la primera condicional y es que esos X es un número primo. Ah, ok, entonces descarto todo, básicamente, ¿cierto? Los que no sean primos los descarto. Pero luego me dice y que empiece de 2, ¿sí? Menor o igual a 2, ah, ok, 2, y que vaya, que todos los que estén ahí vayan, ¿cierto? Hasta 15. Ah, ok, pero es que recordemos que me está diciendo que es un número primo. Entonces, yo obtengo 15, ya 15 no está dentro del conjunto y quito también 14. Entonces ya sé que realmente los elementos que hacen parte de A son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. En pocas palabras, el cardinal del conjunto, ¿cierto? Son 6 y me está diciendo que la característica también es que es finito. Entonces, ¿qué clase de conjunto es? Finito, infinito, unitario, es finito. Muy bien. Eso sería un punto ahí como digamos, para tener en cuenta. Aquí viene otro, me dice lo siguiente. ¿Eso qué es? ¿Número racional? ¿O qué? Ya ni me acuerdo qué identifica Z, ya no me acuerdo. Z que es igual. No recuerdo, la verdad no recuerdo. Z qué son? Números ¿Lo enteros. racional? ¿Números enteros? Bueno, En- sí, No, o de qué número entero. No estoy mintiendo cuando digo que no recuerdo, sí, vea, y uno dice, uy, no, disculpe, no, pues yo no lo recuerdo. Ah, bueno, números enteros. Ok, es decir que aquí en pocas palabras yo no puedo meter los negativos, ¿sí? Ahí como, no, ¿será que los puedo meter? Y dice, ah, ok, sí puedo meter los negativos, los que no puedo meter son los fraccionarios, perdón, o los decimales. No puedo meter ni fraccionarios ni decimales. Ese es el punto de los números enteros, vea, ¿sí ve? Uno digo como que va recordando ciertas cositas. Muy bien. Pero entonces, ¿qué me dice lo siguiente? Que en el conjunto de A, X tal X pertenezca a los números enteros, pero que X es un número par y, mire lo que ocurre aquí, y que caiga o que esté en menos de 7, ¿cierto? Menor que X, menor que 0. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Si digo que son números naturales enteros, estoy dándome cuenta que puedo meter desde el menos infinito hasta los, básicamente, números positivos, digamos. Tanto negativos como, pero de manera infinita. Pero luego me dice, no, mira, necesito que sean los pares. Ah, par, entonces 2, 4, 6, 8, 10, menos 2, menos ok. Entonces yo puedo venir desde menos 2.000 millones, no sé qué, 2, ok. Pero me está diciendo, pero que empiece de menos 7. Pero es que menos 7, ok, ya por lo menos tengo una línea, ¿sí? Que es lo que hago en GeoGebra. Entonces, ok, tengo desde menos 7, pero va hasta 0. ¿Qué hay desde menos 7 a menos 0? Entonces está menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, ¿cierto? Pero me dice que dentro de eso tiene que ser un número par. Eso quiere decir que ¿quién entraría? Si yo lo desarrollo, ¿quién entraría ahí? Entonces, ¿ahí menos quién 6, entra? menos 4, menos 2 Muy bien. Exacto, hasta ahí está ese punto, y ¿sí? el 0 Porque eso no es lo porque es complicado del menor. cero. El cero, usted decía el cero, pero es que el cero es como un mecanismo divisorio en el cual efectivamente tiene sentido los números enteros, ¿sí? Pero cero no tiene ese valor. Es decir, no tiene un valor, sino como en algún momento se puede interpretar como esa escala, como que, ok, de aquí para allá, que incluso también se utiliza mucho también en química, cuando uno ve esas famosas reacciones redox, ¿cierto?
el de que quién roba y quién gana, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Entonces yo soy agente reductor, entonces yo me le llevo efectivamente esos electrones, es decir, que soy mucho más negativo porque me robo electrones, ¿sí? Entonces yo soy el agente reductor, ¿cierto? Y usted como es la persona que pierde los electrones, entonces se oxida. Ah, ok, entonces oxida. Digamos que ahí uno empieza a tener sentido a lo que son los números enteros, ¿ya? Pero también está el hecho de que, pues, si está más cercano a cero, pues, oiga, es más positivo lo que esté más cercano a cero si estoy en un conjunto completamente negativo, ¿sí? O eso también pasa, por ejemplo, cuando ustedes ven por allá, si alguna razón, empiezan a ver los potenciales de acción, lo que son sinapsis, entonces empieza a ver como que, ah, ok, pues esto está en menos 70, está en reposo, o menos 90 está en reposo, pero si yo genero un cambio eléctrico, ahí sea con iones, pues básicamente la entrada masiva de iones hace que simplemente pase negativo y llega a cero. Ok, entonces cero se convierte en algo fundamental. Entonces dice, no, cero para mí es fundamental. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? Claro, cero no lo cuento, pero tampoco puedo contar menos 7. No puedo contar menos 7, ¿por qué? Porque es que menos 7 no es un número primo. Muy bien. Entonces tengo 6, 4 y 2. ¿Cuántos cardinales tengo ahí? Entonces tengo 3, ¿cierto? Y en ese caso, ¿qué viene a ser? Es conjunto finito, infinito, unitario. En este caso es finito. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, dado por extensión. ¿Qué estoy viendo acá? Eso es por extensión para llevarlo a comprensión. Estoy viendo que el conjunto de simplemente me está diciendo que es 52, 54, 56, 58, 60 y 62. Yo puedo decir que son números naturales, en pocas palabras. También, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir ahí? Dime, Snyder. Profe, disculpe, es que no está compartiendo pantalla. Ah, no. Pues yo, Sí, está los demás, ¿cómo? Yo sí veo Sí, pantalla. Sí, señor. ¿Los demás sí están viendo Igual veo pantalla? pantalla también. Sí, Ah, señor. ok, no, de pronto, mi estimado Neider, es por el internet, a veces pasa eso. Me refiero, el que tienes ahí en casa, de pronto, no sé, si estás desde algún explorador, dale F5, o si no, digamos, intenta entrar y salir y ya, digamos como que es como ¿sí? Ok, bueno, ¿qué tenemos aquí también? Estoy teniendo el hecho de que tengo unos ciertos números que pueden ser naturales, potencias naturales. ¿Qué otra característica tienen? ¿Qué otra característica tienen estos numeritos? Son números pares mayores a 51. Exacto, muy bien. Son números pares que pueden ser mayor a 51, ¿cierto? Eso es un buen punto, ¿ya? Y como que ahí uno dice, bueno, ya, ¿qué más puedo decir ahí? Como que, hombre, si yo voy a intentar, digamos, establecerlo, ¿cierto? Entonces me está diciendo lo siguiente. Dice que es mayor, es decir, en ese punto, ¿qué es lo importante? Yo estoy diciendo, ok, ¿cuál es mi punto de partida? Mi punto de partida es que tienen que ser mayor, más no mayor igual. O si no entramos efectivamente en ese grupo, el 50. Pero tiene la siguiente punto, digo yo. D, ¿cierto? El conjunto de D, donde X, tal que X, pertenece a un número natural, pertenece a los naturales, son naturales. Pero X es un número par. Sí, es un número par. Pero ¿desde dónde? Entonces, donde IX tiene que ser mayor a 50. ¿Y ya? No, pero no le pone un límite, no, porque es que yo de ahí cuento que tiene que ser par, pero tiene que ser mayor que 50. ¿Y cómo sé que no puedo meter 50? Porque es que dentro de la simbología no me está poniendo mayor igual. Si me pone mayor igual, aquí tendría que estar el 50. O yo podría poner ¿qué? Mayor igual a 52, ¿no? Si estamos de acuerdo, es decir, yo podría colocar aquí mayor y de rayita aquí igual, mayor o igual a 52. Ingreso 52 y ahí para arriba todo lo que entre, ¿sí? Entonces, yo me estoy dando cuenta que en ese caso, ¿sí? Es completamente, el punto cardinal aquí, pues, es infinito, ¿sí? Porque no le puedo, digamos, no puedo establecer que llegue hasta cierto punto, simplemente los 3 puntos me están diciendo que es infinito. Muy bien. Entonces, en ese, bueno, ya sabemos que desde entrada era, digamos, fácil determinar que es un conjunto infinito. Muy bien. Entonces, bueno, si vamos por acá ya por tiempo, por eso también es infinito. Yo quiero, bueno, aquí. Jue madre, se me fue todo el berraco. Qué caray, caray, caray. Bueno, este es un ejemplo del cual por ahí alguien me decía,
profe, no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Mire qué es que es. Entonces, desafortunadamente se me fue ese, pero ya aquí ya tenemos, digamos, la solución. Ojalá este estudiante esté por aquí. Entonces me decía el siguiente punto. Me decía, mira, profe, es que A, ¿sí? Uy, ya me estoy pasando hartísimo. Entonces me decía, digamos que el ejercicio decía A igual, o el conjunto de A, en donde X tal que X pertenece, si le daban pertenece, ¿cierto? A los números, ¿eso qué es? ¿Números naturales? Eso pertenece, Naturales. sí, Naturales. Naturales. ok, muy bien, números naturales, ok. Y decía, y que X es primo, ok, ya diciendo, ok, es primo, ya. Decía, yo tengo un conjunto de números naturales, completamente, grandísimo. Pero va a poner condiciones. La primera, ¿cuál es? Que X debe ser un número primo. Bueno, muy bien, es un número primo. Pero que X tiene que ser menor que 20. Ah, tiene que ser menor que 20. Listo. Entonces, yo ya sé que en pocas palabras, ¿cierto? Ese número natural no es igual a un número entero. Es decir, que simplemente voy a llegar desde lo que sea menor a 20, pero que cumpla a cabalidad el hecho de que sea primo, pero que no llegue o que no pase a cero, porque es un número natural, ¿sí? Entonces, bien, viéndolo de esa forma, pues los números que me caen ahí, ¿cuáles son? Pues yo no puedo meter 20 porque no puedo meter 20, porque es que 20 no es un número primo. 20 yo lo divido por 10, lo divido por 2, lo divido por 4, por 5, ¿por qué más? Por el mismo 20 y por 1. Entonces imagínense la cantidad de divisores que tiene. Entonces no es un número primo. ¿Pero quiénes entran? Claro, entra el 19, el 17, el 13, el 11, el 7, el 5, el 3 y el 2. Efectivamente, esos son números primos. ¿Cuántos cardinales tiene? Pues tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Es lo que vemos ahí en ese punto. Ahora, ¿es un conjunto? Por supuesto que es finito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que me dejó trazado primero que es un número natural, pero que debe ser número primo. Entonces yo no puedo pasarme de cero, que es natural, que es número primo, pero aparte de eso que tiene que ser menor de 20, pero que cumpla que sea primo. Entonces en ese orden yo pongo 19 hacia abajo. Muy bien, conjunto finito. Ahora, el otro punto era este B. Me dice, B es igual, eso es por extensión. Aquí me lo dieron por comprensión. Eso es comprensión y yo lo llevo a extensión, establezco el punto cardinal y la característica del conjunto. Ahí estoy resolviendo todo el ejercicio. Luego me dice el siguiente, el B. Dice, ¿es igual a qué? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Pero es que, bueno, aquí hay varias características que es. Y es el hecho en donde yo puedo expresar lo siguiente. ¿Ve qué me está diciendo aquí? Hay varias formas de resolverlo, pero básicamente, digamos que yo estoy viendo que tiene como un patrón. ¿Y ese patrón qué es? Que pareciera ser que, en pocas palabras, voy como de 4 en 4, como se dice vulgarmente. Yo tengo 4, 8, 12, no tengo ni siquiera el hecho de que sean pares, ¿cierto? Porque si fueran pares, entonces sería 4, 6, 8, 10, 12, ¿cierto? 14, 16, 18, 20, 22, 24, ¿sí? Pero no, yo estoy viendo que hay un patrón, 4, 8, 12. Pero aparte de eso, también, ¿qué ocurre? Ocurre el hecho de que me ponen los tres punticos, quiere decir que simplemente es infinito. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, puedo establecer lo siguiente, y es que digo, B es igual que X al que X, ¿cierto? Igual, donde 4, ¿cierto? En ese punto 4 lo estoy estableciendo como ese punto de partida, digamos como ese punto de partida, pero donde él, básicamente, ¿cierto? Donde esta 4n, donde n pertenece a los números naturales, y X, ¿cierto? En pocas palabras, y X, es decir, N que puede ser cualquier número. Recuerden que N, cualquiera, ¿sí? Cualquiera, pero que cumpla el hecho que se multiplique por él, ¿cierto? En pocas palabras, ¿sí? Porque si yo lo multiplico, básicamente me dan los números, ¿sí? Pero me dice, donde N, ¿ya? Donde N puede ser cualquier valor. Entonces, si yo pongo aquí el valor, por ejemplo, de ¿qué? El 2. N es igual a 2. ¿Cuánto me daría ahí? Pues 8. ¿Lo tengo ahí? Sí.
Voy a poner 3. N es igual a 3. Sí, porque me dice que N pertenece a un número natural. Ok, listo. Muy bien. Pertenece a un número natural. Entonces yo puedo colocar, no sé, voy a colocar 20. 4 por 20, ¿cuánto me da? 80. Reemplazo N por cualquier número natural. Por lo que me dice, donde N pertenezca al número natural. Entonces yo puedo colocar aquí 2 millones. Ah, ok. 2 millones por 4 me daría 8 millones. Es un múltiplo, sí, cumple ese punto que es un múltiplo de 4. Entonces, ahí que estoy viendo. Y luego me dice, y X, ¿cierto? X es, aquí en pocas palabras, mayor o igual de 4. Ahí me está diciendo que es infinito. Es decir, que ¿dónde va a empezar? Desde 4. Y de ahí para adelante todo lo que quiera, pero cumple la condición de que, 4, ¿cierto? Multiplicado n, donde n puede ser cualquier número dentro de los números naturales. Cualquier número, pero tiene que ser natural. Entonces, ahí Y se va múltiplo cumpliendo de el hecho 4 de a la que si vez. yo... ¿Cómo? Qué pena. Y múltiplo de 4 a la vez. Múltiplo de 4 no es ¿por qué? No, no, no. Y que múltiplo de 4 a la vez. Ah, no, sí, O sea, claro. no. Es decir, el hecho, Sí. por eso lo pone que, ¿de dónde lo inicio? ¿Dónde lo inicio y lo dejo abierto? Lo inicio desde el hecho de que sea mayor o igual a 4. Claro, porque si yo no pongo eso, yo puedo poner 2, pero entonces se me cae todo. Dije, no, pero ¿cómo así voy a poner 2? Entonces, ¿cómo pongo efectivamente si me está diciendo que 4n, donde n es un número natural? Entonces yo, no, venga, yo lo puedo colocar porque es que el 4, yo no puedo dividir en ese caso el 2 en 4. Si yo divido ese 2 en 4, no me da un número natural, me da un decimal. ¿Sí? Me dan decimales. Entonces yo estoy incumpliendo ese punto del hecho de que sea un número natural. ¿Sí? O me dice otra forma. Dice o, donde b, ¿cierto? X tal que x es múltiplo de 4. Ok, múltiplo de 4. Donde x pertenece al número natural, pero a lo curioso. Y x tiene que ser mayor que 0. Es decir, ¿de dónde empiezo? Pues debo empezar desde 4. Desde 4 en adelante, ¿sí? Porque yo digo, empiezo desde, ok, mayor a 0. Pero entonces, ¿cuál sería ese múltiplo de 4? No, pues yo, para que sea múltiplo de 4, entonces yo tengo que poner 4 porque 4, ¿cierto? Incluso si hago la división, hago la multiplicación, en pocas palabras ya puede ser múltiplo de 4. Entonces, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, y así continúo. 4 por 3, ¿sí? Entonces, digamos que es el punto. Muy bien. Entonces, hay esa forma. Si hay otra, háganle, muchachos, sí. Si considera que hay Profe, qué otra, pena. Tengo una dime. dudita. Y discúlpeme, pues que no le levanto la mano. No, no, Digamos tranquilo. No, ahí, no se debería de cerrar con llave, sino con paréntesis, o me equivoco, porque estamos hablando de infinito. pero estás diciendo en la parte de comprensión, aquí. Sí, donde está en rojo, en la parte de abajo. Correcto, ahí más adelantico. Oh, No, en ok, En el infinito, aquí. car- en realidad en ambas. Pero entonces, es decir, el hecho de colocarlo donde está la segunda condicional, aquí. Más abajito, en el siguiente No, es que este es un renglón. no. Este es un no. Es decir, No, no, que abajo, es al final, o sea, en el segundo renglón, en rojo, el cardinal, no más entiendo, aquí arribita. este. Ahí al final. Correcto, donde va el cero, pues. Carlos, Exactamente, donde está el cero. lo que pasa es que cuando se va a formar o se escribe de esta forma simbólica de conjuntos, los conjuntos siempre se abren con corchete. Entonces no importa que vaya Sí, un infinito o algo, tiene que utilizar el corchete al final para poder cerrar la forma, pues como la forma correcta de lo que usted quiere expresar, ¿sí me entiende? Entonces el corchete perfecto. son los utilizados para utilizar en los conjuntos, ¿vale? Listo, Entonces no no se importa utiliza si termina paréntesis, sino en corchete. infinito. Eso, De exactamente. Así vaya acuerdo. al Tenía la infinito o duda algo, siempre es porque corchete. en álgebra, pues estamos viendo un tema, digamos, un poco parecido y se cierran con paréntesis cuando no hablamos de infinito, pues. Ok, ok. No, y está válida completamente la duda. E incluso es el hecho de poder, digamos, establecer eh, que aunque algunos puntos pueden similares, recordemos que en álgebra, por ejemplo, yo puedo establecer funciones o puedo establecer, Correcto.
¿sí? Entonces digamos que sí empieza uno como a alimentarlo, ¿bien? Pero no, válido. Igual menos mal que pues aquí también está la ayuda del profesor Juan Diego e incluso la interpretación suya, mi estimado estudiante, para empezar a mirar efectivamente, digamos, cuáles reglas se pueden meter y cuáles como que pues pueden ser obviadas y cuáles no, ¿sí? Por ejemplo, cuando De uno acuerdo. hace una ecuación de primer orden, uno se pone a igualar, uno pasa aquí, pasa allá y después lo regaña a uno. Oye, ¿usted por qué hace eso? No, es que estoy obviando. No, no, no es bueno obviando, pero bueno, pero bien. Pero bueno, no, muchísimas gracias, mi estimado estudiante, por su participación. También para todos, muchachos, ya para mañana van a ver en grosso modo lo que son, en pocas palabras, la parte, digamos, esa parte de los diagramas de Van Erler, que digamos que lo va a tomar el profesor Juan Diego. Yo aquí los acompaño ya casi como 1 hora y media, que es habitual en nuestras charlas, tanto dirigidas por el profesor Juan Diego como por las mías, pero espero que haya ayudado. ¿Listo, mis apreciados estudiantes? Así que no me queda más sino despedirme. Por aquí yo quiero despedirme como debe ser. Venga, a ver dónde está mi cara por acá. Dejo de compartir. Eso, muy bien. Así que jóvenes, mañana a las 9. Muy tempranito, mañana 9. Sí, profe Juan Diego, me confirma, ¿cierto? Ya ahorita mando la invitación de todos modos para todos. Entonces, si hago referencia al grupo que está a mi Sí, cargo. mañana a las 9, por favor. Todos desayunados. Listo. Listo, eso sí, todo desayunado, ojalá con un buen tamal y que viera la Navidad porque ya nos llegó diciembre. Sí, Nuri, coméntame. Está Nuri, qué pena. Doctor, buenas noches. Una pregunta respecto a la asistencia de hoy. Es que a mi plataforma no me aparece en el campo. Bueno, pero bueno, de todos modos, Nuri, nosotros pasamos un informe, pero bueno, recordemos una cosita, Nuri. Esa web conferencia dirigida por tutores, pues no sé si de pronto lo ves por ese modo, pero este no da puntos, ¿sí? De pronto si lo estás viendo por ahí. Por eso la asistencia es más bien ¿cómo decirlo? Como por amor, como, como por voluntad de, Por- digamos que de aprender Sí, cositas más, ¿sí? porque en el correo me decía que era un CIPAS, y yo, venga, pero ¿cómo así? O sea, hay que tener asistencia. Ah, no, sí, es que aquí manejamos varios puntos, varios tipos de CIPAS, ¿ok? Está el CIPAS de web conferencia, está el CIPAS de Learning, bueno, en fin, y está el CIPAS de primera matrícula, digamos que con bombos y platillos, el que básicamente yo envío mensajes diciendo como que venga, tantos puntos por la presentación de hoy, sí, por la asistencia, y por eso se manda, digamos, ahí como muy claro, digamos, la hora y la asistencia, y hay un preámbulo que en ese caso el CIPAS de primera matrícula fue hace 2 días, ¿cierto? Hace 2 noches fue, y es donde yo intervine diciéndole, mire muchachos, por favor, confirmen la inscripción y bueno, ese tipo de cosas. Pero por esta ocasión, la asistencia es un acto de nobleza nada más. ¿Listo, mi estimada Nuri? Ah, listo, tutor, o sea, esto es Ok. voluntario. Sí, digámoslo así, sí, es por amor al estudio, pongámoslo así, ¿ok? O por el amor a aprender. Bueno, jóvenes, cuídense mucho, Dios los bendiga hoy siempre y estamos ahí atentos para el día de mañana. Chao, chao, que estén bien. Un abrazo fuerte. Chao, profesor Juan Diego, muchísimas gracias por su acompañamiento. Cuídense mucho. Pero yo apago aquí el que lo va a apagar aquí, grabar, parar la grabación. Hay que parar la grabación y ya. Nos vemos. Ok, detener grabación. ¿Detener? Detener, sí, detener. Sí, detener. Listo. Eso. Listo. Bueno, pues.